La abstención política es muy diferente de otras formas de abstención. Bienvenidos a esta nueva charla de Baker Café, que va a ser un poco más corta de lo habitual. La verdad es que no tengo demasiado tiempo y me voy a abstener de involucrarme demasiado en este canal, al menos en lo que concierne a las próximas 2-3 semanas. Dicho lo cual, ¿por qué digo que la abstención política es distinta del resto de abstenciones, como por ejemplo el abstenerme de estar en Baker Café en lo sucesivo? Por ejemplo, cuando no colaboras en el picnic que lleva a cabo un vecino, empeoras la situación de los demás. Si estás invitado a ese picnic, naturalmente. Porque los demás entonces deben asumir la parte de tu carga, ya sea una carga económica, ya sea una carga en forma de trabajo. Sin embargo, cuando no estás votando, cuando te abstienes de votar, en realidad te estás beneficiando al resto de votantes concernidos, porque estás amplificando el poder de su voto individual. Cuantas menos personas estén votando, más vale un voto. La abstención política también es distinta al resto de abstenciones en otra cosa. A medida que los votantes abandonan y aumenta el impacto de un voto individual, debemos esperar que el aumento en el valor de un voto atraiga a nuevos votantes, evitando así también la propia abstención universal. Es decir, que al final, si se abstiene mucha gente y mucha gente hace lo que yo hago, pues de algún modo estaremos incentivando que no suceda. Además de todo esto, también podemos decir que cuando no votamos, podemos de algún modo votar de otras maneras, y de hecho de maneras mucho más eficaces. Es algo que argumenta bastante extensamente Jason Brennan en su libro, diciendo que algunos ciudadanos hacen su parte por la sociedad, por ejemplo, brindando buen gobierno, otros brindando buena cultura y otros brindando buenas oportunidades económicas. En general, los ciudadanos que brindan estos otros tipos de bienes no se aprovechan de la provisión del buen gobierno, más bien pagan por ese bien con otro tipo diferente de bien. Por ejemplo, si yo este año no he votado, que no lo he hecho por cierto, quizás estoy contribuyendo más haciendo estos vídeos en Baker Café que votando. ¿Cómo? Pues a lo mejor aumentando el pensamiento crítico o haciendo cavilar a algunas personas, o vaya usted a saber. Al fin y al cabo, haciendo estos vídeos estoy cambiando el mundo de la misma manera o incluso de mayor manera que votando. Si bien es cierto que, como he dicho antes, me voy a abstener, al menos temporalmente, de hacer vídeos con tanta regularidad. Con lo cual, bueno, digamos que estoy contribuyendo a la sociedad de otras maneras, ya sea escribiendo y, en fin, otras cosas. Lo que quiero decir al final de todo esto es que la actividad política no es muy diferente de otros tipos de actividades, como por ejemplo la entrega del correo. Así como sería ineficiente que todos entregaran el correo, es ineficiente que todos sean políticamente activos. Agregar un letrero más a la protesta no va a promover de manera efectiva el bien común, por lo que es mejor dedicar tu tiempo a algo que promueva efectivamente el bien común, como ser voluntario o ganar dinero para donar a causas, como el combate contra la malaria. Además de todo esto, vale la pena introducir una postilla, una especie de otro sí, un corolario, y es que nosotros podemos contribuir al bien común sobre cosas que conocemos muy bien, por ejemplo, cosas locales, algo que ha sucedido en nuestro bloque de vecinos, arreglar algo que ha sucedido, por ejemplo, en nuestra calle, ayudar a alguien que conocemos realmente cuál es su problema y podemos ayudarle efectivamente a solucionarlo. Sin embargo, cuando hablamos de políticas generales, políticas complejas, que implican muchos agentes, que implican instituciones, que implican muchos pasos, y que muchos de esos pasos no vamos a poder elegirlos o determinarlos como nosotros quisiéramos, porque al final estamos escogiendo democráticamente a un representante que va a tomar decisiones por nosotros. Al final lo que ocurre es que a veces cuando alguien vota cree que está haciendo mucho por la sociedad, cree que está tomando el control de la situación y de alguna manera a lo mejor se siente eximido de hacer otras cosas a nivel local. Con lo cual al final no está haciendo prácticamente nada, o está haciendo mucho menos de lo que cree. Así que las personas concernidas a la hora de votar podrían incluso estar menos concernidas de lo que creen a nivel democrático, sin contar que cuando votamos estamos votando packs ideológicos desde un punto de vista básicamente ignorante o de carestía epistémica, porque no sabemos, sobre todo porque no podemos conocer todos los detalles a nivel económico,
a nivel social, a nivel militar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, por ejemplo, si os preguntara qué debería hacerse con respecto al aborto, la inmigración, el control de armas, la ayuda exterior, la pena capital, el comercio internacional, los impuestos, la regulación ambiental, la justicia penal o la intervención militar, lo más probable es que no sepas muy bien qué hacer con todo ello. Y si tienes claros estos puntos, probablemente tienes una idea muy superficial sobre ellos. Y además, si consideras que quienes tú has deducido piensan de forma diametralmente opuesta que tú a estos asuntos lo hacen porque son ignorantes, malvados, deshonestos y malintencionados, te sorprenderá saber que la mayoría de ellos piensan exactamente esas cosas de ti porque como tú también tienen una idea superficial de tales puntos de vista y también sobre ti. Y además sucede que tu opinión sobre estos puntos de vista te afectan tanto a nivel emocional, tanto a nivel moral, te conciernen tanto que al final eres un poco más estúpido de lo habitual opinando sobre ellos. Porque te importan más. Si opinarás, por ejemplo, sobre física, o si opinarás, por ejemplo, sobre cómo funciona correos o cómo funciona cualquier otra cosa, posiblemente tus respuestas serán mucho más ajustadas a la realidad, a la racionalidad y a la coherencia. Pero cuando abordamos temas especialmente partidistas, donde debes demostrar una especie de lealtad a tu grupo y no salirte de la norma, lo más probable es que tus opiniones estén sesgadas y sean profundamente superficiales y estúpidas. Así que cualquier reflexión o debate que mantengas sobre si, por ejemplo, debemos aumentar o disminuir las restricciones de migración serán menos productivos, menos interesantes y menos profundos si, por ejemplo, estuvieses, debatiendo sobre si usar tuberías de plástico o de cobre y otros temas afines. No sentimos que nuestro sentido de identidad esté bajo ataque. Cuando alguien desafía nuestras elecciones, por ejemplo, de plomería, la plomería no está en el centro de la mayoría de nuestras identidades. Y por supuesto, esperar que las personas tengan este mismo desapego clínico a las decisiones políticas es una quimera, es una entelequia. Y eso es comprensible. Hay asuntos morales importantes en juego en la política que no están en juego, por ejemplo, en la plomería. Pero un mundo en el que los debates políticos fueran más clínicos sería mucho mejor que un mundo donde básicamente reinan los debates tipo hooligan. Además se da la paradoja que aquellas personas que son mucho más activas políticamente, que están más concernidas políticamente, que votan más, que van a más a manifestaciones, que expresan mayormente su punto de vista en cualquier debate, en cualquier foro y demás, y lo hacen de manera muy convincente y apasionada y vehemente, son personas precisamente que están mucho más sesgadas porque su identidad grupal está mucho más amenazada cuando deben cambiar de opinión, cuando deben ajustar su opinión. Y además son mucho más partidistas y consideran al bando contrario de una manera mucho más deshumanizante. Así que al final las personas que van a votar realmente, si están muy concernidas, es posible que voten mal, al menos desde el punto de vista de profundidad de las ideas. Dicho de otro modo, a veces pasar un poco de la política y no votar es la mejor forma de tener opiniones no sesgadas, de tener opiniones serenas sobre asuntos políticos. Porque son asuntos que te conciernen a nivel mucho más local, donde la señalización de la virtud a nivel global es menos frecuente. Si acaso debes señalizar que haces bien las cosas frente a tus vecinos y demás, pero no tienes que demostrar nada a través de Twitter. Dicho lo cual, cuando os digan ¿qué pasaría si todos hicieran como tú, que no votas?, les podéis simplemente pasar este vídeo y seguid en vuestras casas tranquilamente. Como voy a hacer yo, por cierto, en estos días que me voy a abstener de publicar vídeos. Hasta la próxima.